Bienvenidos a Radio Prismático, el espacio donde las historias se iluminan y la imaginación no tiene límites. Nos alegra tenerte con nosotros en este nuevo capítulo, listo para viajar a través de relatos que despiertan emociones y te llevan más allá de lo que conoces. Acomódate, relájate y prepárate para una experiencia única. En Radio Prismático, cada palabra es una chispa que enciende un nuevo mundo. Comencemos este viaje juntos. Audiolibro El poder de la voluntad de Paul Jagot. Capítulo 4. Cómo organizar el propio destino. 1. La voluntad, el carácter y el destino. 2. La salud. 3. Plan de acción para alterar el destino. 4. Algunas cualidades indispensables. 5. Suerte y desdicha. 6. Las pruebas, la adversidad y el infortunio. 7. Concebir en idealista y realizar en realista. 8. Egotismo y altruismo. 9. La justicia. 1. La voluntad, el carácter y el destino. El encadenamiento de un cierto número de casualidades, harto múltiples para que nos sea posible tener plena conciencia de ellas, nos predestina más o menos favorablemente. A pesar de lo que nosotros quisiéramos ser, de lo que desearíamos conocer, poseer u obtener, nos vemos siempre limitados y contrariados. Nuestras facultades, nuestras aptitudes y tendencias, nuestra capacidad de trabajo y los medios materiales que la suerte nos ha brindado, como asimismo el ambiente en que vivimos, son otros tantos elementos favorables u obstáculos a nuestro objetivo. Al destino que desearíamos se opone el que nos imponen nuestros condicionamientos primitivos. Más o menos capacitadas para reaccionar, nos vemos situados en circunstancias en cuya creación nuestra voluntad no ha participado y cuyo mandato nos parece a la mayoría de nosotros tan imperioso, que consideramos acto de sana razón soportarlo pasivamente. Consideramos un cierto número de individuos. Uno de estos, pertenecientes a una familia modesta, vino al mundo dotado de una aptitud que se desarrolla sin ningún esfuerzo apreciable y, le asegura, como retribución a la utilidad o al placer que dicha aptitud que produce a sus conciudadanos, una compensación lucrativa y, a veces, también popularidad y gloria. Este otro, que, aunque en estado latente, también tiene un talento apreciable, pero cuya justa valorización exigiría varios años de apreciable cultura, carece del tiempo y de los medios precisos para realizar esos estudios y, en consecuencia, vegeta durante toda la vida. Un tercero, resuelto a arrastrar una existencia mediocre debido a su mediana organización, sufre, no obstante, el contraste entre su atmósfera de monotonía y el espectáculo de las carreras brillantes. Un cuarto sujeto que reúne superiores condiciones, sufre la traba constante de un estado psíquico enfermizo, de un modo más general, en el instante en que el individuo comienza a razonar por sí mismo y a concebir. El dualismo de los impulsos del yo con la limitación del no yo y del impulso anterior al despertar de la personalidad, se expresa en las profundidades de su ser íntimo un deseo de triple modificación, aspiración a un mayor bienestar, a un ambiente más en armonía con sus inclinaciones y a una mayor amplitud de conocimientos. En todo cuanto precede hemos tratado de demostrar la posibilidad que existe por parte del individuo de gobernarse a sí mismo, de poder desarrollar sus actividades más valiosas y de atenuar la impulsividad, que es la resultante del atavismo, de la educación y de las huellas marcadas por circunstancias primarias. Suponemos al lector bastante habituado a ese orden de cosas. Lo que exponemos enseguida no podría ser puesto en práctica sino por las personas que, en cierta medida, hayan conseguido ya ser dueños de su propia personalidad. 2. La salud. La eficacia de la acción personal sobre el destino está directamente relacionada con la intensidad y habilidad del esfuerzo de que el individuo se sienta capaz. Este esfuerzo jamás se desarrollará normalmente si la salud física no es perfecta. En consecuencia, el hombre que quiere triunfar, se aplicará, sobre todo, a observar las condiciones necesarias para el mantenimiento del equilibrio orgánico. Los doctores Galley-Michaud, Sartori, de Sermain,
Mechnikov y otras autoridades científicas han demostrado por medio de notorios ejemplos que la más extrema vejez deja subsistir intacta y hasta aumentada la inteligencia de aquellas personas que evitaron toda intoxicación. Desgraciadamente, el niño, al nacer, suele llevar consigo una o varias taras fisiológicas que forman un obstáculo a su vida durante toda su duración. Como, por otra parte, el organismo reacciona espontáneamente contra todo desequilibrio si este poder autocurativo se ve favorecido por una higiene bien entendida. La mayoría de los enfermos serán prácticamente susceptibles de curación, determinados y lamentables extravíos, indignos de nuestro siglo, que tan orgulloso se siente de sus luces, suelen inducir a muchas personas que sufren su proceder en forma tal, que su estado, en lugar de mejorar, como dichas personas imaginan, se hace crónico. Nosotros nos dirigiremos aquí a aquellos de nuestros lectores que se sienten maltratados por el atavismo y que tratan de eliminar el elemento interno que pone trabas a su voluntad. Por lo general, los medicamentos químicos se dirigen a los efectos producidos por lesiones o por trastornos orgánicos. En algunas ocasiones suelen contener dichos efectos, pero en nada remedian sus causas. Por otra parte, si bien suelen aliviar momentáneamente, su ingestión puede dar lugar a nuevas alteraciones. Es preciso encaminarse hacia los métodos naturistas para elevar el tono vital y asegurarse así la energía que precisa el poder autorreactivo de que hemos hablado anteriormente y al que conviene dirigirse siempre: alimentación racional, aprovechamiento de las propiedades de los vegetales, curas de aire, mecanoterapia, magnetismo, etc. Esos son los únicos y verdaderos elementos renovadores de los organismos débiles, tarados o desgastados, son los más rápidos remedios de toda perturbación funcional. En el capítulo siguiente daremos a conocer la influencia que la voluntad ejerce directamente sobre los tejidos, como sobre cualquier otro órgano, y también sobre las funciones propias de cada uno de ellos. Ningún enfermo debe considerarse incurable. Estamos completamente seguros de que causaremos asombro a muchas personas cuando les digamos que el mejor de los médicos que puedan encontrar no es otro que ellas mismas. Los síntomas que experimentan les proporcionan suficientes indicaciones para poder entender su respectivo caso, estudiándolo en un tratado de patología. Toda persona puede favorecer considerablemente su vuelta a la salud sometiéndose a un régimen alimenticio conveniente. Aquí, indirectamente, la voluntad constituye el primer factor curativo, puesto que es preciso tener constancia en las ideas y la debida firmeza para resistirse a ingerir cualquiera de las sustancias contraindicadas. Los especialistas farmacéuticos, cuyos anuncios de productos aparecen en las páginas de los grandes diarios, en parte considerable deben su éxito a la indolencia de los enfermos, quienes dan por descontada la curación de sus dolencias sometiéndose a determinada medicación que les libra de toda disciplina gastronómica. Nosotros tenemos la convicción plena de que las curas atribuidas al contenido de esos pomposos frascos multicolores que el público paga a peso de oro, se explican sobre todo por la fe del enfermo, es decir, por la autosugestión. A cada enfermedad corresponde, no tan solo un régimen especial, sino también una higiene particular, en la que intervienen determinados factores propios para favorecer el funcionamiento del órgano o de los órganos interesados. Enriquecer la sangre dándole un elemento de formación hipotóxica, estimular tal o cual función, mediante reacciones aero, hidro, mecano o magnetoterápicas, conservar firme y continuo el deseo y la esperanza de curación. Tales son, a nuestro parecer, los verdaderos remedios, que no defraudan jamás a quienes los utilicen lealmente. 3. Plan de acción para alterar el destino. La vida de los hombres que, por sus propios medios, han llegado al lugar que deseaban, demuestra con elocuencia que el tónico dominante de sus respectivos caracteres ha sido la continuidad de un mismo estado de alma directivo al cual, desde la iniciación de su vida, ha subordinado toda otra aspiración. Parece fabuloso lo que muchos de estos hombres han logrado realizar. Y sin embargo, su actividad fue más bien uniforme, metódica y juiciosa que intensiva. Su esfuerzo cotidiano, tal como ellos mismos han relatado a sus biógrafos, no aparece nunca desmesurado, febril o abrumador, como quien se imagina, sino regulado, sereno y hábilmente distribuido.
Inexacto sería pretender que todo individuo resuelto a cultivar la regularidad en el trabajo llegara a transformarse cualquier día en igual de los seres predestinados a quienes nos referimos, esto es, comerciantes de la talla de un Ruel o un Boucicaut, en industriales de raza como Carnegie o Rockefeller, en artistas, literatos, médicos o soldados ilustres cuyo nombre ha dado la vuelta al mundo. Pero lo que sí resulta evidente, en cambio, es que cualquier hombre, por muy reducidas que sean sus facultades o aptitudes naturales, bien por efecto de herencia, bien por imposición de las circunstancias, logrará el máximo rendimiento de sus propias condiciones si se atiene a un plan concebido de acuerdo con una orientación fija, encauzada a modificar su destino original y a conducirle, poco a poco, a coincidir con su ideal. Los románticos lamentan amargamente el contraste que existe entre el poeta genial, que sufre hambre, viste harapos y vive en una helada bohardilla, y el tendero, de espíritu limitado, que vive su vida de relativo bienestar económico. El primero, al parecer, no sabría producir regularmente como el segundo, la desigualdad material de sus vidas no reconoce otra causa que esta. El artista debería estar siempre desvinculado de toda inquietud de carácter mercantil. En verdad que no son pocas las personalidades que, espléndidamente dotadas de modo innato, pueden permitirse el lujo de triunfar sin aparente esfuerzo como si se tratase de un juego, y, por el contrario, también son frecuentes los desdichados que sufren restricciones tan considerables en sus posibilidades que toda su buena voluntad, todo su aliento y todo su esfuerzo solo son útiles a las personas que los emplean. Todos, empero, sacarán provecho de nuestros métodos, en los casos de extrema indigencia, permiten al individuo mejorar su condición, emanciparse e ir logrando, poco a poco, ciertas cualidades que puedan procurarle cierto bienestar. En los casos de opulencia de los dones de la naturaleza, nuestros métodos contribuyen a garantizar el triunfo para lo venidero. De nuestra obra Método Científico Moderno de Magnetismo, creemos conveniente repetir un pasaje relacionado con todo lo precedente. Los individuos bien dotados y a los cuales cierto talento innato les ha hecho la vida fácil y les ha valido la mayor parte de las satisfacciones por las cuales lucha la humanidad, raras veces piensan en practicar cultura psíquica. Teniendo en cuenta que el determinismo les es favorable, no experimentan el deseo de remontar la corriente. La personalidad de estos sujetos posee 2 o 3 buenos resortes, cuya actividad les permite desempeñar fácilmente un papel lo suficientemente útil o agradable para obtener de él toda clase de ventajas. Se ven muy bien servidos por su atavismo, pero son estrechamente tributarios de este. Como quiera que la energía de su yo no es unilateral, su vigor psíquico resulta débil o nulo para todo cuanto no sea la naturaleza del trabajo hacia el cual se sienten predispuestos. Un artista, un literato, un ingeniero, un médico o un artesano que posean condiciones excepcionales, se ven incitados, por la misma facilidad de su triunfo respectivo, a una especie de pasividad moral de la que pueden resultar la adversidad o la anulación de su propia valía. En uno será cualquier pasión que, sigilosamente, se habrá infiltrado en él y que le llevará a una condición mórbida, en otro será cualquier herida emocional, cuyo recuerdo desequilibrará para siempre su armonía anterior. En un tercero será cualquier contratiempo financiero, imposible de vencer sin la acción de ciertas facultades que nunca tuvo el cuidado de desarrollar, etcétera, etcétera. Sin recurrir a lo peor, con frecuencia vemos, ya un hombre, notoriamente intrépido, dominado por cualquier mujerzuela, ya un industrial famoso, incapaz de toda autoridad en su vida privada, ya cualquier desdichado que consigue pingüis y sinecuras arruinándose con el juego bajo las exageradas necesidades que él mismo se ha creado, ya PN artista que, por contrariedades amorosas, cae en la toxicomanía y que hunde física y moralmente, o ya el caso de una persona que, al reducirse sus recursos se tortura noche y día pensando en el medio de disminuir su lujo y las satisfacciones de un amor propio, etcétera, etcétera. Realizar un esfuerzo es, al parecer, una ley común, y aquellas personas de las cuales el destino parece no exigir ninguno, harían muy bien en desarrollar el conjunto de sus aptitudes y conquistar el dominio de sí mismas.
Juzguemos cuánto más poderosa se afirma la personalidad de otros individuos que, aunque, como los anteriores, están favorecidos por especiales facultades, han hallado al comienzo de su respectiva existencia serios obstáculos opuestos a la valorización de sus atributos. Estos sujetos se han visto obligados a luchar, ha tenido que imponerse no solamente esos esfuerzos de trabajo sin los cuales nadie llega a nada digno, sino hasta determinadas privaciones que les han revelado su propio poder para gobernar sus apetitos y hasta sus necesidades. Han tenido que renunciar temporalmente a la mayor parte de los goces más buscados por los jóvenes de su edad, han tenido que resistir incansablemente los impulsos que les llevaban a dispersar sus energías y sus medios materiales. Esos individuos han desconocido la adulación, la vanidad y la indolencia. La mediocridad, las necesidades, la oscuridad en lugar de arruinar vigor psíquico, les han evitado, por el contrario, esa multiplicidad de estado de alma en los que el hombre incapaz de escapar a las acechanzas complacientes de la vanidad de lo colectivo dispersa estérilmente sus fuerzas, lo módico de sus ingresos. Al alejarlos de la multitud, les ha habituado a extraer de sí mismos sus inspiraciones, sus entusiasmos y anhelos. Actualmente, estos hombres son seres fuertes, porque saben que pueden bastarse a sí mismos. No les atormenta la posibilidad que en el éxito actual pueda sucederle una adversidad, en realidad, no podrían temerla, toda vez que ya han medido sus fuerzas con ella, y si amenaza cualquier aflicción independiente de su voluntad, le opon la lucidez, la presencia de ánimo y la rectitud de juicio necesario. Para evitarla, si ello es posible, para reducir sus efectos o para aceptarla serenamente, sin exagerar su importancia. ¿Cuántos vienen al terreno de la cultura psíquica, lo hacen inducidos por la comprobación introspectiva de la insuficiencia de sus medios? Ciertas personas abordan la cuestión en forma sumamente resuelta, y no tardan en obtener todo el contraste que ofrecen su propia debilidad y la especie de superhombre que se les describe, se dejan desorientar y aún, muy fácilmente, convencer, por esta tendencia a la inercia que hay oculta en el fondo de nosotros, por la idea de ser la propia incapacidad frente al esfuerzo requerido para el cultivo de la voluntad. Estos seres manifiestan que carecen de la suficiente tenacidad para someterse a toda disciplina, que el ambiente en que viven ejerce una acción disolvente sobre la reducida energía que no poseen, que su nerviosidad les impide toda continuidad en las ideas, que, al esforzarse en conservar tal o cual idea, con propósito deliberado, se cansan o experimentan dolor de cabeza, que sus respectivas tareas cotidianas, aumentadas de su vida privada, agotan sus disponibilidades psicofísicas. Y esto, francamente, sí es cierto. Pero, como lo hemos expresado en los 3 anteriores capítulos, nadie es absolutamente incapaz de un primer esfuerzo y, después de haberlo realizado, con miras al dominio de sí mismo, puede ya considerarse preparado para luchar contra el destino. Si el individuo medita, serena, larga, atentamente la idea, la de intención, el deseo de alterar su condición, en las profundidades de su inteligencia se suscitan una cantidad de nociones conexas. Para entregarse a meditaciones provechosas en este sentido, es preferible que el individuo busque un retiro, adopte una posición cómoda y se disponga a anotar todo cuanto acuda a su espíritu. La comparación mental del estado de su personalidad actual con el de aquella que se anhela y de los elementos de su situación presente con las excelencias que se dejaría lograr, inspira una serie discontinua de juiciosas reflexiones. De esta manera, el individuo se percata del grado de aptitud o de conocimientos que precisa para poder ocupar tal o cual sus posiciones o realizar esta o aquella obra. Del conjunto de pensamientos originados de la anterior meditación se elabora con facilidad un plan general de conducta. Meditaciones posteriores permiten ponerlo en práctica cuidadosamente, por muy lejano que parezca el objetivo o finalidad que se persiguen. Se advierte que su acceso es posible si se consideran con juicio objetivo las diversas etapas que es necesario recorrer para llegar a la finalidad. Será cualquier contratiempo financie 1-0, imposible de vencer sin la acción de ciertas facultades que nunca tuvo el cuidado de desarrollar, etcétera, etcétera. Sin recurrir a yo peor, con frecuencia vemos, ya un hombre, notoriamente intrépido,
dominado por cualquier mujerzuela, ya un industrial famoso, incapaz de toda autoridad en su vida privada, ya cualquier desdichado que consigue pingüis y sinecuras arruinándose con el juego bajo las exageradas necesidades que él mismo se ha creado, ya un artista que, por contrariedades amorosas, cae en la toxicomanía y se hunde física y moralmente, o ya el caso de una persona que, al reducirse sus recursos, se tortura noche y día pensando en el medio de disminuir su lujo y las satisfacciones de un amor propio, etcétera, etcétera. Realizar un esfuerzo es, al parecer, una ley común, y aquellas personas de las cuales el destino parece no exigir ninguno, harían muy bien en desarrollar el conjunto de sus aptitudes y conquistar el dominio de sí mismas. Juzguemos cuánto más poderosa se afirma la personalidad de otros individuos que, aunque, como los anteriores, están favorecidos por especiales facultades, han hallado al comienzo de su respectiva existencia serios obstáculos opuestos al desarrollo y valorización de sus atributos. Estos sujetos se han visto obligados a luchar. Ha tenido que imponerse no solamente esos esfuerzos de trabajo sin los cuales nadie llega a nada digno, sino hasta determinadas privaciones que les han revelado su propio poder para gobernar sus apetitos y hasta sus necesidades. Han tenido que renunciar temporalmente a la mayor parte de los goces más buscados por los jóvenes de su edad. Han tenido que resistir incansablemente los impulsos que les llevaban a dispersar sus energías y sus medios materiales. Esos individuos han desconocido la adulación, la vanidad y la indolencia. La mediocridad, las necesidades, la oscuridad en lugar de arruinar su vigor psíquico, les han evitado, por el contrario, esa multiplicidad de estado de alma en los que el hombre incapaz de escapar a las acechanzas complacientes de la vanidad de lo colectivo dispersa estérilmente sus fuerzas, lo módico de sus ingresos. Al alejarlos de la multitud, les ha habituado a extraer de sí mismos sus inspiraciones, sus entusiasmos y sus anhelos. Actualmente, estos hombres son seres fuertes, porque saben que pueden bastarse a sí mismos. No les atormenta la posibilidad de que en el éxito actual pueda sucederle una adversidad. En realidad, no podrían temerla, toda vez que ya han medido sus fuerzas con ella. Y si les amenaza cualquier aflicción independiente de su voluntad, le opondrán la lucidez, la presencia de ánimo y la rectitud de juicio necesario para evitarla, si ello es posible, para reducir sus efectos o para aceptarla serenamente, sin exagerar su importancia. ¿Cuántos vienen al terreno de la cultura psíquica, lo hacen inducidos por la comprobación introspectiva de la insuficiencia de sus medios? Ciertas personas abordan la cuestión en forma sumamente resuelta y no tardan en obtener todo el contraste que ofrecen su propia debilidad y la especie de superhombre que se les describe, se dejan desorientar y aún, muy fácilmente, convencer, por esta tendencia a la inercia que hay oculta en el fondo de nosotros, por la idea de la propia incapacidad frente al esfuerzo requerido para el cultivo de la voluntad. Estos seres manifiestan que carecen de la suficiente tenacidad para someterse a toda disciplina, que el ambiente en que viven ejerce una acción disolvente sobre la reducida energía que no poseen, que su nerviosidad les impide toda continuidad en las ideas, que, al esforzarse en conservar tal o cual idea, con propósito deliberado, se cansan o experimentan dolor de cabeza, que sus respectivas tareas cotidianas, aumentadas de su vida privada, agotan sus disponibilidades psicofísicas. Y esto, francamente, es cierto. Pero, como lo hemos expresado en los 3 anteriores capítulos, nadie es absolutamente incapaz de un primer esfuerzo, y, después de haberlo realizado, con miras al dominio de sí mismo, puede ya considerarse preparado para luchar contra el destino. Si el individuo medita, serena, larga, atentamente la idea, la intención, el deseo de alterar su condición, en las profundidades de su inteligencia se suscitan una cantidad de nociones conexas. Para entregarse a meditaciones provechosas en este sentido, es preferible que el individuo busque un retiro, adopte una posición cómoda y se disponga a anotar todo cuanto acuda a su espíritu. La comparación mental del estado de su personalidad actual con el de aquella que se anhela y de los elementos de su situación presente con las excelencias que se dejaría lograr, inspira una serie discontinua de juiciosas reflexiones. De esta manera,
el individuo se percata del grado de aptitud o de conocimientos que precisa para poder ocupar tal o cual posición o realizar esta o aquella obra. Del conjunto de pensamientos originados de la anterior meditación se elabora con facilidad un plan general de conducta. Meditaciones posteriores permiten ponerlo en práctica cuidadosamente. Por muy lejano que parezca el objetivo o finalidad que se persiguen, se advierte que su acceso es posible si se consideran con juicio objetivo las diversas etapas que es necesario recorrer para llegar a la finalidad. De la misma manera que, al escalar una montaña, uno se distribuye su ascensión en etapas, diciéndose, primeramente llegaré hasta allí, luego alcanzaré un punto más alto, etc., al llevar a cabo un plan. La realización de los grandes designios de la existencia precisan una serie de esfuerzos repartidos en un determinado número de etapas. En toda carrera regular se procede así. Para llegar a ser escultor, por ejemplo, una vez efectuados los estudios generales, los que suceden a estos, tales como los de anatomía, los que se relacionan con las diversas partes del dibujo, los referentes al manejo de los instrumentos de trabajo y los concernientes a la reproducción de toda clase de objetos, van señalando otras tantas aplicaciones sucesivas, a las que debe sujetarse por largo tiempo el futuro artista. Cuando, en el momento en que despierta en el hombre la ambición personal, éste siente la acometida de una corriente impuesta por necesidades anteriores, la dificultad, no trataremos de disimularlo, es muy grande, pero de ningún modo invencible. Para lograr de nuestros esfuerzos el máximo de resultados es conveniente que efectuemos una selección y que la orientemos hacia la ocupación para la cual nos sintamos mejor predispuestos a asimilarla en forma más completa, perfecta y fácil. Cuando la necesidad obliga al individuo a dedicarse a una clase de trabajo que no es de su agrado y en el transcurso del cual su pensamiento rece incesantemente en situación que le hubiera convenido más, debe estudiar serenamente la posibilidad de un cambio de posición y los medios de realizarla gradualmente. La cultura psíquica proporciona a la mayoría de personas armas suficientes para que puedan ensayar, con grandes probabilidades de éxito, una total rectificación de sus respectivas existencias. En lugar de abandonarse a lamentaciones estériles, el adepto de la voluntad adoptará la resolución de dedicarse a cumplir su tarea presente con la mayor perfección posible, asignándole la misión de dominarle. Tratará de no pensar en lo que hace ni en el momento en que lo hace y, entre sus horas de trabajo, empleará sus facultades intelectuales en examinar la forma de crearse la situación que desea y de lograr los conocimientos necesarios para ello. Calculará el tiempo que es necesario para poder realizar esa mudanza radical, se trazará un plan de conjunto, subdividido en muchas etapas que tenga una finalidad distinta, y pondrá manos a la obra con serena firmeza. Los obstáculos, inevitables, deben ser cuidadosamente examinados y justipreciados, estudiados uno por uno en el instante oportuno y combatidos, eliminados, abatidos sucesivamente. Si tomas como un bloque impresionante el conjunto de dificultades que se oponen a la ejecución de la voluntad, tú mismo te autosugieres el temor. Antes de pensar en los obstáculos es preciso recordar que se quiere vencer y, en consecuencia, debe rechazarse de antemano toda posibilidad de fracaso. En lugar de dispersar tus fuerzas, debes ocuparte en vencer el primer obstáculo, poniendo de inmediato toda tu atención en el segundo y concentrando toda tu energía en el esfuerzo presente. Si la fortuna solo dependiera de vencer el único obstáculo que hoy se opone a tu voluntad, lector, seguramente no permitirías que ese obstáculo te privase de aquello que deseas. Sigue adelante, pues cada nueva victoria te dará un poco más de confianza en ti mismo, y llegará un momento en que no solamente no te proporcionará trastorno alguno la nueva dificultad que surja, desde el que llegará a ser para ti un elemento satisfactorio momento en que combatas automáticamente, sino cuya desaparición te desagrada. 4. Algunas cualidades indispensables. La primera de todas las cualidades voluntarias es la energía. La segunda es el dominio de esta, su repartición juiciosa y serena, exenta de todo desgaste inútil, sin restricción en el esfuerzo voluntario, siempre mesurado, sereno y uniforme. La energía se acrecienta por sí misma mediante
Primero, la observación de las reglas precedentemente indicadas en relación con la acumulación de fuerza nerviosa. Segundo, por medio de la habituación o entrenamiento. Tercero, por la observación de los excelentes resultados que produce. La costumbre de reprimir la expansividad, de estudiar seriamente la oportunidad de cuántas decisiones se sienta uno inclinado a asumir, permite el dominio continuo de la impulsividad dentro de la vida activa y de los negocios. Una vez fijadas las líneas generales del plan de alteración del propio destino y cuando se ha resuelto ya suficientemente el objetivo particular de cada etapa, es conveniente, sin perder nunca de vista el plan general, no el objetivo supremo de este, tratar de realizar únicamente todo cuanto haya sido previsto para la primera etapa. Por la mañana, al despertarse, después de algunos minutos empleados en recobrar la conciencia de la orientación elegida para la propia vida, acude al pensamiento del propósito de pensar breves momentos acerca de los problemas en curso de resolución, tratando de darse cuenta del punto en que la acción quedó suspendida el día anterior. De inmediato el pensamiento estará completamente ocupado por las obligaciones de la jornada. Aconsejamos al lector que procure representarse, como en una especie de cine mental, los acontecimientos que se desarrollarán en el curso de las 12 horas que van a sucederse y que haga por verse a sí mismo obrando a través de estos hechos de acuerdo con las directivas más adecuadas, dominando toda flaqueza, logrando vencer todas las dificultades, adquiriendo la pasividad de unos y el concurso de otros, etc. Si tomamos la jornada de trabajo como una piedra que, agregada a otras muchas parecidas, hace progresar la edificación del plan que haya el propósito de desarrollar, la jornada parecerá atractiva y fecunda. Toda esa meditación inicial apenas si ocupa un cuarto de hora, su importancia requiere que no se la sacrifique a la negligencia de un despertar lento o a la fantasía de la imaginación, casi siempre vaga al salir del mundo de los sueños. Para quien ha tomado la resolución de desarrollar su poder personal y de poner en práctica las fuerzas ciegas, pero dóciles, del destino, los 1000 movimientos típicos de una jornada de trabajo le parecen otros tantos ejercicios destinados a agudizar sus facultades. Al vestirse, practicará la costumbre de los movimientos y gestos suaves y rápidos, tratará de completar su tocado en el menor tiempo posible, aunque sin descuidar ningún detalle. Realizará su tarca atenta, metódica, firmemente, y no dejará de emplear las incitaciones contrarias como otras tantas oportunidades para dominar sus impulsos. En sus relaciones o trato con las personas que le rodean, clientes, colegas, etc., aplicará siempre la mirada fija y central, la palabra positiva y los principios de persuasión, en tanto que se estudia para elegir y combinar correctamente sin largueza ni inutilidades las palabras de que se servirá. Cuando se le presenta alguna dificultad, concentrará en ella toda su atención, sin perder la serenidad y acto seguido, decidirá el modo de resolver el obstáculo, atacándolo de inmediato. En los momentos de apresuramiento, cuando la voluntad esté ocupada al mismo tiempo por diferentes puntos de vista u ocupaciones, tratará de establecer mentalmente el orden en que le parezca preferible actuar. Y siempre sereno, lo que no le impedirá, por cierto, hacer muchas cosas en poco tiempo, se aplicará a cada una de esas ocupaciones, pasando de inmediato a la siguiente en cuanto la anterior haya sido tratada a fondo. En su obra El hombre que triunfa, Sylvain Rawls ha expresado en unas cuantas líneas certeras las condiciones necesarias para el trabajo. Considera, dice, todas las facetas del trabajo que te ocupe. No trates de restar importancia a las dificultades que ofrezca y ve si es posible vencerlas. Cuando te apliques a cualquier labor, no pienses más que en lo que hagas, no tengas más idea que esa en la cabeza y que ella sea tu única ocupación. El cerebro gobierna los músculos y si tienes muchas ideas en el espíritu, dispersarás la fuerza nerviosa en distintas direcciones en lugar de concentrarlas en una sola y sufrirás distracciones. Las diversas partes del trabajo que realices deben tener para ti un interés análogo y debes efectuar unas y otras con el mismo cuidado. No hay ningún trabajo que sea inferior, hasta la más modesta de las tareas exige una parte de atención que jamás debe ser rehusada. Si se examina, si se comprende bien el primer trabajo, el siguiente será mejor aún comprendido, ya acostumbrados por la observación y la ejecución anteriores. Y,
De esta manera, la labor de mañana se beneficiará de la existencia obtenida en la tarea de la víspera. Una de las principales causas de dispersión, de desparrame de las potencias del ser, reside en contar con otros factores diferentes de los que puede hablar en sí. No solamente todo individuo debe alimentar la confianza en sí mismo, sino que es necesario que se acostumbre a no contar más que consigo mismo. Vivimos sometidos al régimen de la ley de bronce, dice Sylvain Rhodes. Producir mucho y barato obliga a la misma, al taller, a la tierra a retribuir mal un esfuerzo demasiado grande, a rebasar el límite impuesto por la naturaleza a la máquina humana, a violar, en nombre de la necesidad, las reglas necesarias para su conservación y perfeccionamiento. Mientras que el hombre sea enemigo del hombre y que esta división favorezca el apetito monstruoso de unos pocos en detrimento de los demás, mientras que el derecho a la felicidad y al bienestar de quienes de ellos sean dignos no esté escrito con caracteres imborrables al frente de la ley, mientras que las diferentes clases sociales no se unan en unánime y fraternal acuerdo, mientras que la fuerza, no la razón, sea la soberana del mundo, subsistirá el actual estado de cosas. Solo hay un remedio eficaz para esta situación desoladora, agrega el citado autor: la educación individual ejercida por nosotros mismos sobre nuestro carácter y nuestros actos. No sería posible hablar con más acierto. Nada permite pensar que, por mucho tiempo, lo colectivo llegue a estar organizado en forma equitativa con relación al individuo. En consecuencia, contemos tan solo con nosotros mismos. Perfeccionemos nuestras aptitudes y nuestras facultades, acrecentemos nuestra energía y ejecutemos nuestra voluntad, teniendo siempre en cuenta las disonancias exteriores y sin perder inútilmente el tiempo en recriminaciones. La atención. Estos inconvenientes desaparecen cuando se trata de personas que son ya bastante dueñas de sí mismas y que, aun cuando se entreguen por completo a las emociones de una función teatral, pongamos por caso, a la salida del teatro recobran de inmediato el dominio de sí mismos y no se dejan obsesionar por largos recuerdos. Si sensato es no contar más que con nosotros mismos en lo que se refiere a la realización de nuestros planes, esta regla debe aplicarse principalmente a la concepción y apreciación de los seres y de las cosas. Sin dejar de documentarnos en todas las fuentes que sea posible, debemos habituarnos a ver por nuestros propios ojos y a formar nuestros juicios con absoluta independencia. Indudablemente, los consejos, advertencias y exhortaciones de las personas experimentadas y prudentes pueden contribuir valiosamente a iluminar nuestros juicios. Hasta la manera de ver de los más humildes debe ser objeto de un examen imparcial, pero, en último término, nuestra personalidad constituye siempre el mejor juez, especialmente en todo aquello que se relaciona directamente con nosotros. El adoptar una cierta opinión por el solo hecho de que la sostiene un hombre ilustre o cualquier sector colectivo importante, el medio a apartarse de los senderos ya trazados, de los procedimientos rutinarios, son otros tantos obstáculos que se oponen al desarrollo de la individualidad. Si la gran masa sufre la esclavitud y la opresión social, es por la simple razón de que aún no ha aprendido a pensar por sí misma. Toda persona que quiera dominar el destino deberá ponerse en guardia contra el escollos y sobre todo, procurará depurarse de toda vanidad. Lo único que deberá importarle será la aquiescencia de su propio juicio, inspirado por sus directivas y por el objeto perseguido en la vida. Muchas son las dificultades verdaderas que obstruyen nuestro camino, para que no procuremos reservarles toda nuestra atención, negándola, en cambio, al vulgar que dirán, a los prejuicios, a las costumbres decadentes, al provincianismo, al espíritu de secta o de casta y a la cena incluso nacional. Modalidades de tipo familiar en incluso nacional. La experiencia permite distinguir la verdad y el error. Los seres indecisos quizás se evitan a sí mismos un determinado número de golpes o incidentes desagradables, pero la verdad es que sufren peores. 1.0 Más acertado es pensar con absoluta independencia. 3 Poner en práctica el fruto de estas deliberaciones y alterar, si ello fuese conveniente, las decisiones adoptadas, de conformidad con la fecunda lección de los hechos. 5. Suerte y desdicha. Experimentados en el estudio de lo maravilloso en todas sus formas, del problema de la suerte nos ha interesado profundamente.
¿Cuántas personas hemos visto que nos han parecido protegidas por fuerzas invisibles que les prodigaban toda clase de alegrías, evitaban que se descargasen sobre ellas las consecuencias de sus propias faltas, destruyan la obra del adversario y les facilitaban el triunfo, el favor del mundo en general y la adoración de ciertos seres? ¿Y cuántas otras? Cuanto más numerosas, hemos visto aquejadas por decepciones múltiples, por desgracias que iban aumentando, sufriendo enfermedades y miserias, cruelmente heridas en sus sentimientos más nobles y elevados. Inquietante problema. Sí, en verdad, parece que una radiante estrella protectora del destino ilumina a determinados seres desde la cuna al sepulcro, mientras que una negra fatalidad se destaca, tenaz, en la sombra de los seres desdichados, a los que impulsa implacablemente hasta el último extremo del doloroso sendero de la desesperación. Y de la masa de reminiscencias emocionantes, preciosamente sumidas en el fondo de nuestra memoria, se destaca, especialmente amarga la comprobación de la aparente incoherencia con que obran esos intangibles dispensadores de la buena y mala suerte. ¿Por qué hemos de asistir, simultáneamente al triunfo insolente de espíritus limitados, sujetos a mezquinos apetitos, y a la tortura angustiosa de seres deliciosos, en quienes todas las sensibilidades y todas las noblezas parecían aliadas con la más exquisita sutilidad? ¿No habrá en ellos sino la apariencia de otras casualidades? ¿O será solo una expresión del encadenamiento fatal de los hechos, sometidos a nuestros sentidos? Cuando cualquier desdichado se pasa gimiendo bajo el peso de determinada dolencia heredada de sus ascendentes, ¿debemos limitar nuestras reflexiones a la ley fisiológica de la herencia? Cuando una catástrofe conmueve y destruye el edificio elevado mediante largos años de trabajo, sume a cada joven viuda en una inconsolable amargura, dispersa a los hijos y los confina a las más repulsivas promiscuidades. ¿Acaso el accidente inicial habrá de reducir nuestro impulso hacia el conocimiento de otros más inquietantes porqués? Si un instante de inatención nos ha llevado a lo irreparable, no buscaremos un motivo que nos dé la clave de tal desproporción. No nos ha sido posible descubrir la menor relación entre la suerte y el mérito personal, tal como éste se entiende generalmente, pero, en cambio, la experiencia nos ha indicado que el desarrollo de la personalidad psíquica va apartando gradualmente a la persona de aquel elemento adverso, hado o fatalidad, que parece formar parte integrante de ella. A medida que la voluntad va siendo más firme, ejerce una influencia mayor sobre las múltiples causas que originan acontecimientos. El ser humano llega entonces a transformarse en un factor consciente de su propio destino. En adelante ya no se ve zarandeado como una frágil embarcación en el océano de la vida, su juicio constituye un timón preciso que el individuo se esfuerza en sostener con toda la energía de su habituada voluntad. Los partidarios fanáticos de la voluntad pretenden que el hombre dependa únicamente de sí mismo. En cambio, los fatalistas proclaman que todos estamos sujetos a una ineludible predestinación. A nuestro juicio, esta última existe, pero, desde el momento en que el individuo tiene conciencia de su existencia y lucha contra sus elementos desfavorables, la altera en la medida del esfuerzo desarrollado en ese sentido. En efecto, nadie podría negar que la práctica de la voluntad permite al individuo mejorar su salud física, acrecentar la resistencia de su organismo y poder actuar sobre sus funciones mediante la autosugestión. Regularizar en sí mismo la impresionabilidad, la emotividad, el sentimentalismo, la impulsividad, la imaginación, la memoria y las demás manifestaciones de la subconsciencia, y ubicarlas bajo la dirección de la idea reflexiva, esto es, del juicio. Poder anular, en caso necesario, las influencias del medio ambiente, de la colectividad, etc., con el propósito de conservar completa libertad de pensamiento y de acción. Practicar en torno suyo y sobre las personas con quienes, eventualmente, tenga relación, una influencia que predisponga a esas personas en su favor, logrando así un máximo de consideración y de valoración de las facultades, aptitudes o competencias que el individuo posea. Saber inspirar en el ambiente en que vive sentimientos e ideas capaces de orientar útilmente a las personas por las que él se interese, reunir la mayor cantidad posible de elementos de éxito y de resistencia contra la adversidad.
Efectuar un progreso continuo, aumentar el alcance y el vigor de sus facultades y destacar la envergadura de su inteligencia y de sus medios de acción. Por otra parte, en la gran mayoría de los seres, suerte y fatalidad suelen manifestarse en el curso de su existencia en forma equivalente, más o menos, y en cuanto interviene el esfuerzo personal, tenaz y con cierta continuidad, la balanza no tarda en inclinarse del lado favorable. 6. Las pruebas, la adversidad y la desdicha. Ante la adversidad se puede adoptar dos actitudes, igualmente fatales, la resignación pasiva o la rebelión ciega, ambas paralizan en igual forma la acción de la voluntad. Toda existencia, por favorecida que sea, sufre sus horas de tormento, y muy pocos son los seres a quienes la vida no depara numerosos periodos abrumadores. En presencia de cualquier eventualidad aflictiva, es necesario, ante todo, conservar la serenidad, concentrarse en sí mismo y observar los hechos, sin desfigurarlos en lo más mínimo. El desarrollo psíquico evita siempre muchas calamidades, y abrigamos la firme convicción de que, en cierto modo, las impide radicalmente. En el instante de producirse cualquiera de esas calamidades, la lucidez espiritual, la rectitud de juicio y el espíritu de lucha reducen al mínimo el efecto maligno y, si hay lugar para ello, eliminan sistemáticamente sus causas. Del mismo modo que un general sigue con atención las peripecias de la batalla, dispuesto a responder, según sus conocimientos estratégicos, a las ventajas momentáneas del enemigo, cada uno de nosotros, cuando llega el momento del peligro, debemos movilizar nuestras facultades, hacerlas maniobrar con habilidad, absorbernos en cuerpo y alma en el esfuerzo que debemos efectuar y no aceptar jamás el fracaso definitivo. Debemos aceptar los descalabros con una leve sonrisa, sin perder jamás de vista que existe la posibilidad de reaccionar y que, en el juego de las fuerzas, favorables o contrarias, somos un elemento de extraordinario valor. Es evidente que hay desgracias que implican lo irreparable. Y estas desgracias no pueden ser conjuradas, sino con una actitud preventiva. La mayor parte de esas desdichas vienen determinadas por la inatención, el abandono, la ignorancia o la flaqueza moral. La costumbre de meditar por las mañanas, antes de iniciar la jornada, puede ser considerada como una medida de vigilancia, ya que, mientras se efectúa dicha meditación, una multitud de asociaciones de ideas, de reflexiones, de recuerdos, acuden a iluminar el espíritu y le dan una especie de presciencia acerca de los posibles peligros y provechosas inspiraciones sobre el modo de evitarlos. Poniendo seriamente en práctica la inteligencia, la voluntad y la actividad, se puede tener la seguridad de vencer las diversas dificultades que se puede hallar. Y esto tanto con mayor rapidez cuanto mejor se sepa aplicar exclusivamente toda la atención mental sobre un solo y determinado objetivo. La persona que soporta pasivamente los reveses de la suerte, que no abriga en su espíritu esperanza y la intención de días mejores y que, en resumen, se abandona a su destino, no debe esperar que éste se altere. Es preciso no confundir la calma con la indiferencia o con la indolencia de algunas horas o de algunos días en el alma de los seres más valientes, pero estos logran vencerla rápidamente. Por debajo de la impasibilidad exterior y en relación con la serenidad activa, debe circular una volición continua, nacida en las más profundas reconditeces de la conciencia, que da energías al individuo que se debate contra el antagonismo o la aflicción. A la inversa, el apresuramiento febril tampoco es actividad. De nada sirve crispar los puños, contraer los músculos, agitarse inútilmente y dispersar la energía en diversas direcciones a la vez. Ninguna utilidad reporta ceder a los impulsos emocionales. Cuanto más grave sea el caso, tanto más importante es conservar la serenidad y la presencia de ánimo. 7. Concebir en idealista y realizar en realista. Miren a lo alto, aconseja Andrew Carnegie a los empleados jóvenes que desean triunfar. Y agrega, no daría ni un centavo por el dependiente que no se considere ya asociado al jefe de cualquier establecimiento importante. No se conformen ni por un solo instante con la idea de que son el principal empleado de la casa, contramaestre o administrador general de cualquier negocio, por importante que éste sea. Cada cual debe decirse, mi lugar está en la cumbre. Son soberanos en sus ensueños.
Hagan votos de esperar esta situación cuidando siempre de mantener una reputación sin tacha y no hagan ningún otro voto que hizo atención, el imperio de los negocios. En efecto, al informar su plan general de vida, cada cual debe mirar hacia las cumbres, ello resulta indispensable para poder llegar al lugar más elevado posible. Pero esto no implica un sentimiento de suficiencia ni ese vagabundeo de la imaginación que se entrega a vanas quimeras, vagabundeo al que tanto aman de entregarse los contemplativos, ávidos de alejarse de la realidad. Miren a lo alto, pero, al mismo tiempo, dense cuenta de las condiciones que será preciso reunir sucesivamente para llegar a cumplir dichas aspiraciones. Determínense a lograr las dotes necesarias y a ponerse en las condiciones precisas para ello. Todo hombre podría hacer muchas más cosas de las que realiza si no restringiese su ideal al probable futuro que le prepara su estado actual. Estimulado continuamente por una noble ambición, el esfuerzo, el trabajo y la resistencia a las tentativas disolventes se llevan a cabo con la ayuda de un poderoso reconfortante. Saber compaginar la objetivación mental del mayor de los triunfos con un positivismo preciso en el dominio de los hechos es una de las más seguras cualidades que se pueden tener para condicionar ventajosamente el destino. Es preciso, dice un sabio proverbio, caminar los ojos puestos en el cielo y los pies sobre la tierra, es decir, que no se desde todos los puntos de vista la cultura psíquica y el desarrollo de la personalidad aparecen, como puede verse, como medio y complemento indispensables de toda otra educación. Existen centenares de doctores en ciencias que vegetan estérilmente, sus conocimientos aparecen inutilizados, la ciencia que han aprendido pacientemente se pagará con ellos, sin haberles proporcionado la menor compensación, por la simple razón de que les falta esa energía de carácter que abre todas las puertas, fuerza la indiferencia, decide el concurso ajeno y obtiene el equivalente de lo que otorga. Nos inclinamos con simpatía y hasta con respeto ante esas víctimas de su propia falta de voluntad, y las citamos como ejemplo para mostrar al lector que el propio valor intrínseco está obligado a adquirir las cualidades que realzan el mérito y le conquistan después de una noble lucha el lugar a que es merecedor. 8. Egoísmo y altruismo. Si el egoísmo consiste en sacrificar implacablemente a los demás todas las veces que el individuo lo juzga necesario para lograr cualquier satisfacción, el egoísmo, a su vez, representa un estado de alma que se caracteriza por la resolución del sujeto a extender su personalidad. El egoísmo procede siempre de cierta flaqueza, en cambio, el egoísmo constituye una fuerza. Es egotista el que se siente firmemente resuelto competencia a no dejarse imponer por los demás en nada que puede ser contrario a su salud, a sus facultades, a su triunfo, cero a su influencia personal. Pero se manifestará egoísta si pretende que nadie fuera de él se beneficie de las ventajas que le asegura el egoísmo. No ha existido ningún hombre que haya logrado triunfar por sí solo, si, durante cierto tiempo no ha concentrado toda su atención sobre sí mismo y sobre el objetivo perseguido. Nada ha podido contrariar su propósito, dice Rhodes, ninguna crítica ha podido paralizar su gesto. Orillando todo obstáculo, por medio de habilidad o de dinero, insensible la mirada a las bellezas del sendero, sordo a todo sentimentalismo, ha continuado su camino sin cesar, con paso seguro y voluntarioso, hacia la victoria que anhelaba, hacia la superioridad que ambicionaba. Ello no significa que nuestro ejemplo haya destruido en él toda sensibilidad, sino que, en vez de malgastarla en mil inútiles incidencias, la ha cuidado celosamente para prodigarla en el momento oportuno. El egoísmo no suprime el altruismo, sino que por el contrario, lo regula. El adepto de la voluntad se impondrá gustosamente un esfuerzo suplementario para obligar a un amigo a venir en ayuda de cualquier infortunio, pero, en cambio, se negará a todo gesto que pueda detener su acción o perturbar la realización de sus planes. Cada persona debe dar en relación con lo que posee. Moralmente, la persona cuya energía no es realmente suficiente para sostener su propio ánimo y conservar la calma de sus nervios en medio de grandes dificultades, debe rehuir el trato de los seres deprimidos y, por el contrario, buscar el de los vigorosos y audaces, el de los cerebros robustos. De lo contrario, y sin provecho para nadie, no tardará en sentir un desaliento.
La medida que en cada individuo puede ser útil a sus semejantes debe ser prevista y satisfecha materialmente, pero nunca sobrepasada. 9. La justicia. Existe, además, un criterio bastante simple para apreciar la justa medida en cuanto a egotismo y altruismo. Reside en esforzarse para actuar de la forma en que se consideraría preferible que todos actuasen, ya sea en términos generales o bien en casos particulares. Ni que decir tiene que una nación, cuyos individuos alentasen todos la idea de un desarrollo de su personalidad respectiva que les permitiese individualmente el máximo de equilibrio, de utilidad, de actividad y de producción, no tardaría en ver reducirse el número de sus enfermos, la mortalidad, el paro obrero, el costo de la vida, los delitos y crímenes. En consecuencia, nada más justo que la cultura psíquica. Frente a cualquier aflicción, es menos importante subtraerse a la penosa impresión que se experimenta, procurándose un alivio inmediato, pero con frecuencia poco duradero, que preguntarse lo que convendría hacer para suprimir el motivo de dicha aflicción. Amar al prójimo como a sí mismo es hacer por él todo lo que desearíamos que hiciesen por nosotros. Esa es la fórmula de la equidad. Es el egotismo el que da al altruismo su mayor rendimiento útil. Los indecisos, los vacilantes, los débiles, en fin, jamás podrán prestar gran ayuda a nadie. Por el contrario, los fuertes, a pesar de proseguir su camino hacia nuevos e incesantes progresos, hacia el logro de nuevas ventajas materiales cada vez más considerables, están siempre en situación de poder difundir en su derredor necesario toda suerte de beneficios. Para ser feliz no es necesario dar, ayudar, contribuir a suprimir todos los agentes de discordia que dependan de nuestra acción. Además, al conquistar el individuo, por medio del desarrollo indicado en la presente obra, otra envergadura mental cada vez más vasta, elimina también toda mezquindad, toda bajeza y toda arbitrariedad. La rectitud moral nace, como se ve, del equilibrio psíquico. Y así llegamos al final de este fascinante viaje sonoro. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radio Prismático, donde exploramos historias que iluminan la imaginación. Esperamos que hayas disfrutado cada momento tanto como nosotros disfrutamos compartirlo contigo. No olvides seguirnos para más relatos, reflexiones y aventuras. Hasta la próxima, donde nos encontraremos nuevamente bajo la luz de nuestro prisma sonoro. Que la magia de las historias te acompañe siempre. Hasta pronto, y que el próximo viaje te encuentre listo para escuchar.